tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de mesas redondas, el trabajo de investigación que se hace en el Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, para esta segunda mesa, nos es muy grato contar con la presencia del doctor Ernesto Bravo Benítez, que presentará el trabajo que lleva por título Remesas Mexicanas y su fiscalización en el contexto del COVID-19, y de la doctora Marcela Astudillo Moya, quien nos hará el honor de comentar el mismo. Como siempre, también es un gusto coordinar esta mesa con el maestro Armando Negrete, a quien cedo la palabra sin más para que nos hable un poco más de los investigadores que nos hacen el honor hoy de acompañarnos en esta segunda mesa. Muy rápidamente, el doctor Ernesto Bravo es licenciado en Economía, maestro en Ciencias Económicas y doctor también en Economía. Trabaja las líneas de investigación de Economía Financiera y, digamos, es investigador titular en nuestro instituto. Y, digamos, sin más presentación, doctor tiene la palabra. Yo creo que es para ajustarnos a los tiempos, 25 minutos, y le damos la palabra a los comentarios de la doctora Marcela Astudillo, 15 minutos. Y así bien, nos ajustamos al tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Sí se ve la presentación? Ya no. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿No se ve? No, dejó de compartir. Ya se había visto, es que la cerraste. Ernesto, ¿es que dejaste de compartirla o cerraste el archivo? Si puedes nuevamente compartirlo, gracias. ¿Ya se ve? Ya se Ahí ve. se ve. Sí. Sí. Si lo puedes hacer en presentación, forma de presentación. Gracias. Ahí, perfecto. Bien. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Miren, estoy presentando en este documento un avance de investigación que tiene que ver con, pues, un evento, un proceso que se presenta a raíz de la pandemia del COVID-19 en términos de la recepción extraordinarias, ¿no?, de remesas que empezamos a registrar prácticamente desde el mes de marzo, ¿verdad? Y que, bueno, pues están siendo, digamos, históricas en términos de su comportamiento anterior. En sí mismo este es un hecho importante, ¿verdad?, que ayuda a la recuperación económica en un momento, pues, dramático para la economía mexicana, que, pues, como sabemos, cayó en el primer semestre 10% la economía, ¿no? Entonces, pues finalmente esa extraordinaria entrada de recursos ayuda, ¿verdad?, a la recuperación, sobre todo para la segunda mitad del año, pero también es importante identificar el impacto fiscal que están teniendo, que es otro elemento complementario en términos de recuperación, y aun cuando esto es muy preliminar, porque los datos finalmente están fluyendo y están en tiempo real, pues la idea es seguir en este avance de investigación este proceso y poderles finalmente cuál sería una posible ruta de comportamiento de las mismas, además finalmente de su impacto fiscal, que no es nada despreciable. Por ejemplo, en un impuesto como el IVA, pues el aporte ha sido importante, llegan a aportar en los últimos años, ha estado aportando hasta el 8% de la recaudación por concepto de IVA, se capta de estos recursos que vienen por concepto de remesas del exterior. Entonces, el impacto, al menos en un impuesto indirecto como el IVA, es muy importante. Y bueno, les presento esta estructura de trabajo capitular, ¿no? Una breve introducción, ¿sí? Un segundo apartado con referentes teórico-conceptuales alrededor tanto de la economía pública como de los enfoques que tratan de explicar el por qué se remiten o se envían, digamos, remesas a nuestro país, o en términos generales, ¿verdad? Un tercer apartado que nos habla de del comportamiento
que dicha variable ha tenido en los últimos años, que como dijimos, año con año hemos estado reportando prácticamente récord de entradas, salvo los años que tuvimos de la crisis de 2008-2009, de la famosa subprime, donde sí vemos una caída, pero bueno, una recuperación importante, y 2020 pues también es un año en donde estas se van a recuperar de manera interesante, ¿no? Nos están recuperando, ayudando, como ya comentamos, al proceso de recuperación económica. Pero bueno, este proceso no se da en el vacío. También tenemos el apoyo, el soporte tanto institucional como administrativo del país, digamos, anfitrión, como del país receptor. Dos elementos que no podemos dejar de lado, porque, por ejemplo, en el caso de México, pues las remesas fueron amenazadas, ¿verdad?, por el presidente Trump hace algunos meses, en donde se pues decía que iban a estar sujetas a al pago del 2% como impuesto, y que ese impuesto incluso se iba a destinar a la construcción del muro, algo que finalmente podía desincentivar incluso esta afluencia creciente de recursos, y algo que finalmente era abiertamente discriminatorio, porque pues México, si bien es cierto, es el principal país, o estamos entre los principales países receptores de remesas provenientes de Estados Unidos, pues no somos el único, ¿verdad? Entonces esto pues era una medida discriminatoria para el país. Ver cómo está finalmente la parte norteamericana y la parte mexicana este enramado institucional y administrativo, precisamente para ver cómo están fluyendo los recursos. También tenemos, digamos, un apartado donde hacemos un recorrido de los hechos estilizados, ¿verdad? En términos de cómo se compone, qué rubros están, digamos, siendo los más dinámicos entre los que integran a las remesas, y como dijimos, cuál es finalmente el impacto fiscal, si está verdaderamente o no ayudando a una recuperación fiscal esta entrada de recursos, en un momento también extraordinario para el país, tanto económica como fiscalmente hablando, porque, bueno, pues tuvimos igual en el primer semestre de este 2020 una pues prácticamente caída de los ingresos fiscales por la vía no tributaria, sobre todo por que se desplomaron los precios internacionales del petróleo. Nuestra mezcla de petróleo pues también en ese sentido resintió, y sabemos que la factura petrolera pues sigue aportando recursos fiscales, de tal manera que eso incidió para que este primer semestre pues lo cerráramos prácticamente con una leve caída, un estancamiento. Sin embargo, bueno, pues esta entrada de remesas y lo que causan por la vía de impuestos como el IVA, pues de alguna manera temperaron este resultado, ¿no? Y finalmente, pues presentamos, ¿sí?, un análisis de correlación de las remesas con algunas variables macroeconómicas que en estudios, digamos, tradicionales de esta naturaleza se identifican como las más importantes, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también planteamos una hipótesis que a final de cuentas pues hay una comprobación empírica, preliminar, porque pues, estamos utilizando finalmente un instrumento muy elemental, muy sencillo, como es una variable, como es la matriz de correlación, pero bueno, este estudio pudiera y debiera de sofisticarse más con un análisis ya econométrico más sólido y con datos, digamos, no tan preliminares y estructuralmente importantes, ¿no? Bueno, pues un poco esta introducción va en esta idea de analizar el fenómeno de crecimiento extraordinario, ¿verdad?, de las remesas, que se suma finalmente a otros rubros que finalmente permiten la entrada de divisas extranjeras al país, ¿verdad?, y que si bien cayeron en una parte de sus segmentos correspondientes al comercio, al turismo, incluso al petróleo, pues en lo que corresponde a la parte de remesas, tuvimos una importante recuperación, o más bien un importante repunte. Entender a qué obedece este repunte es importante, y alrededor finalmente hay una discusión interesante, ¿verdad?, que hace referencia a dos enfoques, ¿verdad? Una que tiene que ver con la migración endógena, en donde el envío de remesas
por parte de quienes han emigrado de su país obedece a factores fundamentalmente altruistas y de compromiso con sus países de origen, ¿sí? Y aparte de este enfoque, pues tenemos el enfoque racional, ¿verdad? Optimizador, en donde quien emigra manda recursos a su país de origen, pero con la idea de que estos sean acumulados, invertidos en una decisión maximizadora. En este avance de investigación, la hipótesis que finalmente yo planteo, ¿no? Ante un, digamos, escenario de corte recesivo en términos nacionales, pero también internacionales, en donde, bueno, pues sobresale el tema de las remesas, porque estas crecen. ¿Por qué en este ambiente recesivo, tanto nacional como internacionalmente, estas remesas crecen? Y, digamos, como pregunta de investigación, y también cómo ese proceso, pues, está impactando a la recaudación tributaria de fuentes indirectas como el IVA, por ejemplo, ¿no? Pero incluso podríamos hablar de otras fracciones tributarias, digamos, indirectas como los IEPS, o incluso directas como el ICR, pero finalmente el impuesto que más, digamos, capta ese impacto de las remesas es el IVA. Y la hipótesis que planteo es afirmar que el crecimiento de las remesas mexicanas en la actual pandemia obedece principalmente a nexos altruistas de los migrantes con los familiares que aún existen en el país, y en menor medida a una decisión de inversión racional maximizadora por parte del inmigrante, o, por ejemplo, al comportamiento de variables macroeconómicas como la depreciación cambiaria. Nosotros sabemos que cuando hay una depreciación cambiaria, pues la divisa que nos envía o que remite al país quien ha emigrado, pues tiene una rentabilidad mayor. Entonces, es también para identificar cuáles son los factores que finalmente están explicando en mejor medida este proceso, ¿no? Como objetivo central de esta investigación, pues tenemos que conocer la forma precisamente en que en el actual contexto de la pandemia, el envío de remesas familiares está impactando a la economía mexicana, ¿no? Y específicamente también a la parte tributaria. Esta investigación parte de un principio metodológico de carácter inductivo, es decir, con base en la información oficial fáctica, pues se trata de comprobar nuestra hipótesis bajo esta perspectiva lacatosiana, en donde pues en realidad estamos tratando de una investigación abierta, ¿no? Es decir, no se concluyen nunca las investigaciones, simple y sencillamente se avanza en el reconocimiento de los factores más importantes que explican un fenómeno, ¿no? Y también pues utilizamos a la matriz de correlación en este primer intento de analizar las correlaciones que puedan darse o existir entre la variable remesas familiares y las principales variables macroeconómicas que tanto de manera intuitiva como en estudios especializados se indican como las que están codeterminando a la variable. Bien, para eso pues también, dado que estamos hablando del impacto en uno de los tributos más importantes del país, como es el IVA, bueno, pues esto nos obliga también a asumir un marco de referencia relacionado con el análisis del sector público, y en este sentido, pues escogemos a la economía pública como nuestro marco de referencia más robusto, más completo, porque integra en su cuerpo de análisis al análisis convencional de ingreso y gasto de las finanzas públicas, en donde, bueno, pues tenemos a la teoría del ingreso y la teoría del gasto, y en la parte del ingreso, pues toda la parte tributaria, ¿no? Pero esto se circunscribe a una función social de bienestar que nos aporta todo lo que se ha avanzado en términos de la economía del bienestar. Asimismo, se reconoce por la economía pública que, además de haber una función social de bienestar en donde se encuadra las decisiones de ingreso, gasto y deuda de los agentes, o en este caso del agente económico institucional gobierno, pues también medía el proceso político, ¿verdad? En la toma de muchas de estas decisiones, y entonces la elección pública es incorporada a este enfoque de la economía pública para tomar en cuenta ese factor. Y un elemento también que explícitamente reconoce la economía pública, que ha estado presente a finales del siglo XX y lo que vamos del XXI, es la creciente restricción
de recursos a las que se enfrenta un Estado, cualquier Estado, tanto de un país desarrollado como en vías de desarrollo. Y, por lo tanto, pues esta, digamos, esta creciente austeridad pues obliga a que se haga un análisis costo-beneficio y costo-eficiencia de todas las medidas, tanto de ingreso como de gasto, que vaya a realizar un gobierno, ¿sí? También tenemos, finalmente, como comentamos en el inicio, pues estos referentes teóricos con relación a qué es lo que explica el envío de remesas familiares a un país. Por principio, entender el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por remesas familiares? Bueno, pues estos son recursos que provienen del exterior por concepto de servicios laborales prestados por personas que emigraron de su país en busca fundamentalmente de mejores oportunidades económicas, ¿sí? Para explicar este concepto, este proceso, tenemos tres corrientes principales, ¿no? La primera, que se le conoce como migración endógena, en donde el envío se explica por la solidaridad y compromisos familiares del agente económico con el entorno que lo vio crecer, ¿sí? Y que es la hipótesis que estamos sosteniendo principalmente en esta investigación. La segunda corriente dice que lo que realmente explica finalmente el envío de recursos es una decisión de carácter racional por parte del agente económico que trata de maximizar, ¿sí? Pues finalmente su ingreso, enviando dichos recursos al lugar de origen para que estos sean ahorrados o invertidos y obtener de esa manera un beneficio, ¿no? A presentar finalmente su riqueza. Pero tenemos un tercer enfoque que es de carácter sintético, en donde se reconoce que finalmente este es un fenómeno prácticamente multicausal, en donde caben finalmente estas dos principales condiciones que explican el envío de remesas, ¿no? Tanto la migración endógena como la optimización de portafolio vendrían a ser las principales causas que explican el envío de remesas a un país, ¿no? Digamos, enfoque, ¿no? Es de carácter sintético y toma en cuenta estos elementos mencionando a las remesas requeridas, ¿verdad? Como esta parte altruista y las remesas deseadas o voluntarias como la parte de optimización de portafolio. Bien, veamos muy brevemente lo que yo les comentaba, ¿sí? De cómo hemos estado en los últimos años asistiendo a pues una afluencia de recursos extraordinarios por este concepto de remesas familiares, ¿no? Veamos, fíjense cómo desde 1995, que es el dato, digamos, a partir del cual empezamos históricamente a rastrear el dato, tenemos, por supuesto, para antes de esta fecha, recursos por esta vía, pero nos pareció interesante empezar el análisis a partir de este año, ¿no? Porque, bueno, pues asistimos a un proceso de crecimiento continuo, ¿sí? Hasta prácticamente el año de 2007, ¿no? Y, bueno, se cruzan finalmente los problemas de la crisis subprime desde 2008, y bueno, en 2009 eclosiona este problema y hace que, pues, el envío de remesas caiga, incluso se mantenga estancado, y ya a partir de 2011 una recuperación interesante, una breve desaceleración, pero a partir de 2014 pues estamos asistiendo a un crecimiento récord de remesas, ¿verdad? Llegando en 2018 a más cerca de los 35,000 millones de dólares ¿no? Aquí les presento también cuál es el comportamiento al mes de diciembre, ¿no? De estas remesas, cómo han ido finalmente comportándose a fin de año pues, envío de remesas, porque tradicionalmente este es un año, digamos, bueno, el mes de diciembre es el más importante para el envío de remesas, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí finalmente a la crisis nuevamente de 2007, 2008, impactando en los meses de diciembre el envío de remesas, pero es finalmente después de la crisis se empiezan nuevamente a recuperar
lo cual, digamos, se mantiene hasta el momento. Es decir, el mes de diciembre viene a ser el mes más importante de los 12 del año. En este caso habría que ver, porque el mes de marzo para 2020, como lo vamos a ver más adelante, es un poco atípico, fue extraordinario y no sabemos si finalmente va a ser superior este recurso mandado en marzo al que finalmente se estará recibiendo en el mes de diciembre de 2020. ¿Sí? Lo que les comentaba, después de este marco histórico, pues también es importante analizar, ¿sí?, el marco institucional que rige el envío de remesas. Y bueno, esto está finalmente regulado por leyes tanto del país emisor como del receptor, además de algunas convenciones internacionales para su registro en la balanza de pagos de ambos países que proporciona instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Y aparte de estas, digamos, pues tenemos un marco jurídico administrativo propio, tanto para el país emisor como el receptor. En el caso de los Estados Unidos, la entidad que establece las restricciones para el envío de remesas al extranjero es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, junto con el grupo de bancos de la Junta de la Reserva Federal, que regula todo lo relacionado con el uso de la banca comercial para el envío de este tipo de recursos, ¿no? Asimismo, en los últimos años en este país, en los Estados Unidos, han existido crecientes restricciones para el envío de remesas, en donde el último amago fue en septiembre del 2020, cuando el presidente Donald Trump amenazó a nuestros connacionales con establecerles esto que ya había comentado, un impuesto del 2% al envío de remesas para con dichos recursos seguir financiando su famoso muro. En lo que respecta a México, pues es la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?, a través fundamentalmente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la que regula la entrada de dólares, remesas al sistema bancario mexicano, y el Banco de México a través de su ley orgánica y de su reglamento, y existen finalmente otras instituciones como la Ley para regular a las instituciones de tecnología financiera y organismos administrativos como la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y la propia Procuraduría Federal del Consumidor, que están detrás también de este tipo de procesos. De igual forma, en el año 2002 se hizo federal, es importante mencionar, el programa denominado Iniciativa Ciudadana 3x1, que dependía en su momento de la Secretaría de Desarrollo Social, y en donde por cada dólar de remesas familiares recibidas en el país, ¿sí?, o en las distintas regiones en las que se divide el país recibían, tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal aportaban 3, ¿sí?, para ser invertidas en infraestructura productiva y mejorar las condiciones económicas de los habitantes de esas comunidades exportadoras de migrantes hacia los Estados Unidos y otras latitudes. Sin embargo, este programa fue federal, desapareció en los hechos en 2019 al no destinárseles recursos en el marco del presupuesto de egresos de la Federación de ese año, ¿no? Veamos aquí, doctor, por ejemplo, doctor, ¿no? Perdón, una disculpa. Tiene sí. 2 minutos para... ok, muy rápido. Disculpen. Bueno, muy rápido. Aquí vemos cómo México despunta a nivel internacional con relación al impacto de las remesas con respecto al PIB. Muy rápidamente, los principales países que reciben remesas, pues entre ellas México con este color naranja, y viendo este proceso en el contexto de países como India, China, Egipto, etcétera, ¿no? Este mismo proceso presentado mes a mes desde diciembre de 2018, ya con esta nueva administración, y cómo la tendencia es creciente, ¿verdad? Los conceptos que integran al envío de remesa en estos últimos meses también, y donde, bueno, pues finalmente las transferencias electrónicas vienen a ser la principal fuente de envío de remesas, ¿no? Igualmente, pues aquí tenemos por operaciones creciendo este concepto, ¿no? Y por envío promedio de remesas, pues creciendo también el envío promedio en los últimos meses de esta actual administración, y lo mismo por las fuentes que integran a las remesas enviándose en este sentido. Muy rápidamente, tengo aquí la presentación de los ingresos tributarios en la actual administración y lo que les comentaba, cómo ha caído finalmente esta recaudación tributaria en términos generales, pues desde
empezó prácticamente la actual administración. Y bueno, aquí los conceptos que integran esta recaudación tributaria con los principales rubros: impuestos sobre la renta, IEPS, IVA y otros impuestos. Y bueno, pues aquí tenemos una correlación, un análisis entre los ingresos tributarios y las remesas familiares, en donde lo que quiero mostrar es, fíjense ustedes, cómo las remesas familiares crecen, ¿verdad? Y a un impuesto como el IVA lo hacen finalmente recuperarse, ¿no? Esto es interesante porque ya estamos viendo de manera directa el impacto, ¿no? de este impuesto. Y bueno, ver de alguna manera cómo el comportamiento en los últimos meses de este tributo, pues de estos ingresos, perdón, están también impactando, ¿sí? Para que al menos lo que es el IVA no cayera, al menos en esta parte de 2020, que ha sido muy afectada por el COVID. Les muestro aquí finalmente la matriz de correlación entre las remesas familiares, ¿sí? Y las distintas variables macroeconómicas que inciden. Fíjense, me interesa conocer, bueno, que veamos el tema del riesgo país, ¿sí? Como la variable más importante que está determinando finalmente el envío de remesas. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues al hecho finalmente de que nuestros connacionales perciben un riesgo en el país, una situación dramática finalmente, y o enviando recursos del exterior, pues pretenden ayudar a sus familiares en el país. Tenemos también finalmente tenemos varios conceptos que estarían explicando a favor y en contra el envío de remesas familiares, pero por ejemplo, veamos este otro caso, ¿no? También muy interesante, de el salario, tanto el salario en México como en los Estados Unidos, impactando positivamente al envío, digamos, de remesas. Y bueno, finalmente, cuando crece el ingreso del connacional que emigró, pues finalmente delibera recursos crecientes para enviarlos finalmente al país del que emigró, y con eso estaríamos, digamos, que explicando esta corriente sintética, ¿verdad?, de factores que están explicándonos desde el punto de vista teórico a qué obedece el envío de recursos a un país, ¿no?, por la vía de las remesas, ¿no? Finalmente, decir que estos recursos que vienen del extranjero, particularmente en un 95% de los Estados Unidos, pues dado su crecimiento de los últimos meses, están ayudando a temperar la caída del 10% del PIB que registró la economía mexicana en el primer semestre, y junto con otros elementos de recuperación pudiésemos hacer posible que, o pudiese finalmente cerrar el 2020 con una caída de entre 6.5 y 7%, que era la que inicialmente en abril la CEPAL había pronosticado para 2020 en México, en lugar de ese pesimista 10% que instituciones como el Fondo Monetario Internacional habían previsto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues decir finalmente que las remesas están ayudando a la recuperación económica, pero también están ayudando a la, digamos, recuperación tributaria. Y bueno, más allá de los factores teóricos que finalmente aquí podemos, y ya con el documento en extenso ustedes pueden analizar, pues podemos comprobar que este fenómeno pues está siendo positivo dada esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo en México. Yo por aquí lo dejaría. Y obviamente, pues, afirmando la hipótesis inicial de este trabajo, ¿no?, de que es el factor, digamos, la migración endógena, el factor solidario, el principal elemento que, al menos en esta coyuntura, está explicando esta entrada extraordinaria de recursos del exterior. Por aquí lo dejaría. Muchas gracias, doctor Bravo. Pasamos rápidamente a los comentarios de la doctora Marcela Astudillo, y es investigadora titular C, adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y el Sector Público, licenciada en Economía, maestra en Administración Pública y doctora en Administración Pública también. Entre sus últimos reconocimientos tiene la medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM. Y bueno, pasamos a escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Quisiera compartir pantalla, si me hacen favor. Sí, puede hacerlo.
Ok. Gracias por la invitación. Y vamos a ver algunos comentarios rápidos porque yo me tengo que ir a las 14:15 porque tengo examen a las 14:30. Bueno, el trabajo de Ernesto es muy actual. Es uno de, analiza un problema de gran trascendencia, habla de impuestos, habla de remesas y de fiscalización. En la actualidad son temas fundamentales. Importante porque la investigación mueve al análisis y cuestionamiento que son importantes de debatir y profundizar. Y aparte, es novedoso en su tratamiento. Es inédito el abordaje en el tema a desarrollar porque está manejando tanto la parte fiscal como la parte de las remesas y va a tratar también la fiscalización por el título de su trabajo, aunque ahorita todavía no llega a ese apartado. O sea, en pocas palabras, va a cubrir un espacio poco estudiado y problematizado. Por lo cual, felicito a Ernesto, porque es un tema que pocos le entramos. Bien, hay retos. Por ejemplo, explicar el comportamiento errático de las remesas. En tu documento hablas de, en todo el periodo que analizas, pues traes subidas y bajadas. ¿A qué se debe? Esto es una parte importante, digamos, que seguramente cuando profundices ya en tu investigación, vas a poder explicar este comportamiento. Claro. Ahora, lo que a mí me llamó la atención, y por eso lo puse como retos, pero sí aclaro, yo no soy especialista en problemas de migración ni de remesas, pero me llamó la atención que el riesgo país tenga que ver con, y además en ese nivel tan alto de correlación para el envío de remesas y la tasa de interés. Y te lo digo como alguien que no sabe del tema. Aquí yo estaba pensando que pues a lo mejor habrá que clasificar o diferenciar entre residentes e ilegales. Si residentes tengo entendido que son como 20 millones, e ilegales son como 10, a mí se me hace difícil pensar que, por ejemplo, para los ilegales la tasa de interés tenga algún efecto. ¿Por qué? Porque no pueden abrir cuenta bancaria. Entonces, quizás aquí, dada la magnitud también de los ilegales, convendría establecer una diferencia. Ahora, el riesgo país, pues seguramente para los que ya viven allí, o sea, los inmigrantes, los que ya son residentes, quizás sí les afecte. Pero a los ilegales se me hace difícil entenderlo, la verdad, pero sí señalo que no soy especialista en el tema. Bueno, estos son los retos así a grandes rasgos y hubiera sido muy bueno que hubieran invitado a alguna de las especialistas en asuntos de migración, porque son las que han revisado todo esto y hubieran podido enriquecer el trabajo. Bien, me voy al impacto fiscal de las remesas. Y aquí la pregunta que se hace Ernesto, y con toda razón, es ¿en qué gastan los receptores de remesas? Ahí es donde está la clave del problema. Y a la vez es la dificultad. Tú ya habías dicho que hay un estudio del Banco de México, la canasta de consumo de las personas, y la ENIC también, habían determinado un porcentaje de gasto de 4.6% del IVA, de los gastos en remesas que afectan eso. Sin embargo, son estudios de 2006 y 2008. Entonces, allí sí es el reto poder definir en qué gastan los receptores de remesas. Como dice Ernesto, gran parte de los hogares expulsores de inmigrantes es de gente que está en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, pensándolo así a grosso modo, dices, bueno, pues seguramente ellos más que nada consumen alimentos y medicinas, pero esos no están gravados por el IVA.
Entonces, allí no estarían afectando. Y de allí insistiría que a lo mejor sí conviene hacer una clasificación, así a grosso modo, de los legales y los que están ya, los que son residentes. Porque a lo mejor los residentes, sí, yo conocí el caso de Zacatecas, por ejemplo, que hay clubes de residentes, de gente que está en Estados Unidos, forman clubes y ellos mandan recursos de tal manera que les ha servido para hacer una planta para agua, de limpieza de agua, también para algo de las minas. O sea, pero ya estamos hablando ya de gente que ya vive allí, que ya tiene permiso, ya trabaja, o sea, pero en el caso de los ilegales, yo creo, además por las cantidades que tú señalas, del monto de los envíos son de 319 a 343 y últimamente de $370. Entonces son cantidades mínimas y por eso para determinar qué tanto está afectando el IVA, el problema son las cifras. Las cifras que obviamente pues habrá que esperar o habrá que buscar la manera de conseguir los datos tanto del Banco de México como de la encuesta del ingreso y gasto, que es lo que ya se hizo. Pero aquí el problema es lo antiguo del asunto, porque 2006 y 2008 pues habrá que replicar eso mismo, pero ya para épocas actuales. Bien, aquí quiero comentarles las cifras preliminares del SAT. Estamos hablando de incrementos en términos reales del primer trimestre. De acuerdo con el SAT, el ISR representó el 16.3, que como bien dice Ernesto, hubo un incremento en la imposición. Entonces, ¿a qué corresponde? Impuesto sobre la renta, 16.3. El IVA, 12.6. Los IEPS, estamos hablando de impuestos especiales sobre producción y servicios, 5.9. Pero accesorios, multas y recargos, 76%. Fiscalización y eliminación de trato preferencial, 117%. Entonces, es otra faceta, digamos, dentro de la investigación. Por un lado es qué efecto tienen las remesas en el IVA, pero además, o en general, podemos decir en el sistema tributario, pero además habrá que revisar qué está pasando, porque actualmente, si lo ponemos en el contexto del COVID, pues todavía no ha terminado. No sabemos al final de cuentas cuándo va a terminar ni cómo. Por lo tanto, ahorita todavía es complicado definir si el IVA va a estar siendo afectado o no. Ya no solamente por las remesas, sino en general. Ahora, revisando ya los últimos datos, de enero a junio, de acuerdo con el SAT, el IVA disminuye en 0.6%. Si bien en el primer trimestre hay un incremento, en el segundo trimestre ya hay una disminución considerando de enero a junio. Y también el IEPS disminuye en 4%. Entonces, ahorita estamos en una etapa muy errática, digamos. Qué bueno que tú estás interesado en analizarlo y esto seguramente te va, digamos, vas a tener el problema ahorita de hasta dónde va a llegar la situación. ¿Va a seguir creciendo? ¿Va a disminuir? La fiscalización, pues todos nos dimos cuenta de que estuvieron cobrando a muchos grandes contribuyentes y cantidades enormes y dices, bueno, pues sí, seguramente por ahí está la explicación, pero ahora ya está disminuyendo. La pregunta sería, ¿y qué va a pasar después? Pues no lo sabemos, aunque tu tema es remesas e IVA. Por lo tanto, aquí tendríamos que acotarlo a qué va a pasar con el IVA o con los impuestos indirectos, porque también tenemos ahí los IEPS y que también algunos de ellos estamos hablando de bienes de consumo, que seguramente también les afecta.
pero específicamente ahorita Ernesto se está basando en el IVA como un impuesto indirecto, por lo tanto habrá que saber después qué va a pasar. Y el otro tema que está por desarrollar es el de fiscalización, a juzgar por su título. Pero entiendo que ahorita primero tendrá que profundizar en el asunto de remesas e IVA y después la fiscalización. Así que en pocas palabras, pues te felicito, Ernesto, porque estás tomando un tema bastante complicado por los retos que implica, por el hecho de conseguir datos. Y además, la actualidad. Y son datos que ahorita nos dan unos y al rato, en diciembre, a ver qué pasa. A lo mejor ya cambió. Entonces, ahí se tiene uno que andar con pies de plomo. Pero felicitaciones y te deseo mucho éxito en este trabajo. Pues les agradezco mucho y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Astudillo. Podemos iniciar con una respuesta a los comentarios de la doctora, de parte del doctor Ernesto, y posteriormente pasar a una, digamos, pequeña ronda de preguntas entre los participantes y pasar a una segunda respuesta del doctor Ernesto. Okay. No te oigo. ¿Ya? ¿Me escucha? Ya. Sí. Agradezco sus atinadas observaciones y, bueno, como comenté al principio, efectivamente este es un avance de investigación tratando de estar en tiempo real de dos factores importantes, como es la caída de los ingresos públicos que registramos en la primera mitad del 2020 por la crisis, pero también este otro efecto interesante que es la entrada creciente de remesas, ¿verdad? Algunas de las cuales finalmente pues se utilizan en la compraventa de bienes y servicios, en donde, como usted dice, bueno, pues alimentos y medicina vienen a ser el principal rubro, ¿verdad? En el que se emplea la mayor parte, hasta un 90% junto con educación, ¿verdad? De las remesas por el tipo de núcleos poblacionales a las que se dirigen, que son gente sobre todo de bajo ingreso, ¿no? Y bueno, con respecto a los elementos que usted le llaman la atención, por ejemplo, el riesgo país, ¿por qué esta alta correlación en los últimos meses? ¿Por qué tan alta esa, digamos, relación? Pues me parece precisamente que nuestros migrantes finalmente identifican una situación, digamos, muy complicada, tanto ellos, por supuesto, en su condición allá de migrantes, pero también a sus familiares que dejaron, y me parece que en esta coyuntura en específico, pues al ellos percibir la profundización de la crisis del país que se fueron, pues responden enviando mayores recursos, y es el caso del mes de marzo, que son recursos extraordinarios, ¿verdad? Y a nosotros, pues el 28 de febrero se pone como el día en que empezamos ya a tener el primer registro de COVID en el país. Me parece que estamos viendo ahí un efecto solidario. Con respecto a las tasas de interés, efectivamente, si bien es cierto, los migrantes, doctora, pues no tienen esa posibilidad tan fácil de aperturar cuentas, digamos, de ahorro, a veces lo hacen a través de terceros, doctora. Y en el caso del país, sí. O sea, ellos mandan el recurso y sus familiares los depositan en cuentas, digamos, de ahorro, de inversión, y entonces las tasas de interés, en el caso de Estados Unidos, de manera indirecta, les ayuda finalmente o impacta, pues. Y en la parte local, bueno, pues estaría siendo un incentivo mayor para sacarle, digamos, un nivel de rentabilidad mayor a este envío de recursos. Son muchos los factores, como se pudo ver en esa matriz de correlación, que están codeterminando finalmente este envío de remesas, pero lo importante que quería en esta investigación destacar es ese factor solidario, doctora, de nuestros migrantes. Efectivamente, ahí está también registrado que cuando crece la migración, también decrecen
y ahí está en la matriz de correlación, las remesas. Porque este flujo de personas que migran, muchos de ellos ya no van a regresar y al contrario, se van a llevar incluso a sus familiares, de tal manera que pues eso ya les evita en tiempos posteriores tener que remitir los recursos que antes iban a los familiares que habían dejado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente también aquí hay que profundizar en el análisis en lo que usted muy bien dice, diferenciando entre residentes, ¿no? E inmigrantes, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje son más de 5 millones de mexicanos en condiciones, digamos, de ilegalidad, si podemos llamarlo, o de informalidad en su estancia en los Estados Unidos, y por supuesto que eso también marca diferencias en el tratamiento de este tema de remesas, ¿no? Entonces, también ser más fino en ese sentido, y por supuesto también extender, yo lo acoté al IVA porque es el impuesto que más registra finalmente el impacto de estas remesas cuando llegan al país, y si bien es cierto, pues para el primer semestre están cayendo, como usted lo muestra, quizás esta entrada de remesas, pues atemperó esa caída, ¿no? Para que no fuera tan, digamos, dramática del segundo impuesto más importante de la tributación mexicana, solamente detrás del ICR, ¿no? Pero incluso estamos viendo cómo con IEPS también hay esa caída, y bueno, extender el análisis para ver también esos efectos, pues sería interesante. Y con relación a este estudio que hago referencia de 2006 y 2008 sobre los motivos de gasto, una investigación profunda que profundizaría este trabajo sería ya teniendo la encuesta de ingreso y gasto de 2020. Se tiene la de 2018, pero necesitamos la de 2020 para replicar finalmente, junto con el estudio que hace Hacienda de los motivos de gasto de los contribuyentes, cruzándolo con esa encuesta de NICS, del INEGI, y ver finalmente ya con un instrumento más robusto como los que estamos hablando, cómo está finalmente destinándose ese envío de remesas y cómo se está finalmente difuminando tanto en la economía como en los tributos a los que impacta, ¿no? Estamos hablando de información muy preliminar, prácticamente de los últimos meses, y está sujeta finalmente a rectificación, son preliminares, pero creo que pues este primer ejercicio nos ayuda un poco en lo que también concluyo, para prospectar al menos al cierre de año. A mí me interesaba también indicar que las remesas nos están ayudando a que la caída para el 2020 de la economía mexicana en su conjunto no sea tan dramática, y al menos no se hagan realidad esos pronósticos del Fondo Monetario, ¿no? De una caída del 10% para todo el 20. Lo caímos en la mitad del 2020. Pero en esta segunda parte creo que pueden conceptos de este rubro ayudar a una recuperación y que podamos estar cayendo, estamos hablando de 2-3 puntos porcentuales del PIB, como CEPAL en abril, porque después modificó, profundizó la caída, pero yo en abril me parecía que ya había señales, sobre todo de la recuperación de países como China, ¿verdad? A nivel internacional, de que la caída no necesariamente podía ser tan profunda, y yo sigo sosteniendo, como Sopal lo dijo en abril, ¿verdad? Que esta caída será entre 6.5 y 7% para 2020, y en ese escenario las remesas, pues estamos hablando que puedan llegar incluso a niveles cercanos a los 40,000 millones de dólares. Un recurso verdaderamente importante que está por encima, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, creo que ese es otro elemento a destacar, junto con el efecto positivo en la recaudación tributaria, más allá de que también tengamos que hacer un análisis más fino de qué áreas de consumo están verdaderamente impactando por la parte del IVA. Okay. Nada más quiero comentar. Sí. Te decía que te felicitaba por abordar este tema por los retos. Ahorita, por ejemplo, que dijiste del asunto de las remesas, de las familias que están migrando, esa es otra cosa muy dinámica. O sea, resulta que antes era el esposo o el padre de familia el que se iba y se quedaban aquí la esposa y los hijos. Así es. Ahora, por lo que ve uno, va toda la familia, va con todo y niños. Entonces, eso obviamente que va a afectar también la remesa. Ese es por un lado. Sí, o sea, allí tenemos ese problema. Y ahí está, en la matriz de correlación,
aparece que el flujo de migrantes afecta negativamente el envío o sea, ya se está demostrando. Porque Pues, ya este cambio implica también un cambio en la cantidad de remesas. Y eso cambio estructural, así es. va a afectar al IVA, nos va a afectar a los Claro, impuestos a largo plazo. Por eso exacto. decía que te felicitaba, porque sí estás entrando en un terreno bastante movedizo por la pandemia, inclusive esto terminó de hacerlo peor. Sí, Pero qué así bueno es. que te animaste a hacerlo y te deseo mucho éxito. Y les agradezco mucho a Eufemia y Armando por la invitación. Y desgraciadamente pues, me tengo que retirar porque tengo un examen a las 14:30. Y les mando un abrazo. Gracias a Muchas usted, gracias. Muchas doctora. gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Observaciones. Hasta luego. Bueno, pues abrimos a preguntas que tengan nuestros participantes. Pueden enviarlas por escrito también si tienen problemas de conexión. O Sí, bueno, yo tengo uno entonces sí. Adelante, para adelante. llamar. Me parece, sí, digamos, muy importante el texto, muy pertinente por el momento. Pienso que el tema es, digamos, sí hubiera sido muy útil escuchar a los expertos de migración y entonces de ese modo entre todos Eso es lo más poder rico. exactamente nutrirlo más, porque me parece de lejos, yo tampoco soy experto en migración, pero me parece de lejos que digamos, considera muy poco o menos las condiciones de trabajo en Estados Unidos. Lo que quiero decir es, Estados Unidos, digamos, en la matriz que muestras de correlaciones, sí importa el nivel de empleo, ¿no? El nivel de desempleo está en inverso. Pero lo que más o menos hemos visto es que el tipo de empleo de los migrantes, digamos, es diferenciado, ¿no? Quiere decir, ahí donde se cerraron ciertas actividades en Estados Unidos, no se cerraron las esenciales. Y ese tipo de diferenciación en el trabajo es especialmente donde se insertan los migrantes. Entonces, puede ser que una parte de esa correlación que aparezca en la tabla no se ajuste, digamos, se ajuste en condiciones de normalidad, pero no se ajuste en condiciones de pandemia. Casi que no hay cosa que se ajuste a una condición de pandemia o, digamos, a una condición de este tipo que le llamas de meteorito, ¿no? O sea, no, es una cosa absolutamente exterior, pero puede ser que esa interpretación, sobre todo para el cambio que tiene en COVID, tenga que pasar más bien por un asunto cualitativo del empleo en Estados Unidos y del empleo de los migrantes en Estados Unidos. Eso por una parte. Y digamos, por la otra, es un comentario más bien que me dio como como más de sentimiento, no tanto de metodología, ¿no? Pero bueno, igual lo comparto. Y ese tiene que ver la relación entre el riesgo país y lo que le llamas altruismo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que, digamos, pensando, yo tal vez ahí es desde mi área, ¿no? Lo que envían, digamos, no es inversión, ¿no? Es salario. Y está puesto como salario, como condiciones de vida, ¿no? Digamos, las condiciones materiales para vivir en una sociedad de mercado distinta. Ellos lo reciben en Estados Unidos y lo envían para que sobreviva su familia en México, ¿no? Y entonces, lo que sí resulta muy interesante es mirar que cuando hay alguna coyuntura, y eso aparece en la matriz de correlación de COVID, por lo menos no caen, ¿no? Y eso es, digamos, ¿y por qué? Digamos, porque, digamos, sí está en una condición de sacrificar el consumo del que lo envía para, de cierto modo, garantizar el consumo acá. Eso. Entonces, bueno, eso me parecía, quién sabe cómo ponerlo, porque si es, digamos, si es altruismo, o es solidaridad, o es compromiso familiar, o es,
digamos, de cierto modo es la misma transferencia de recursos que hay al interior de los hogares, solo digamos, entendiendo como por un hogar transfronterizo, digamos, extendido a otro país, ¿no? Pero que la economía es economía del hogar, ¿no? Digamos, por eso es que se puede medir con la ENIG, porque lo que mide es la economía del hogar y si el hogar recibe o no recibe una transferencia al interior de esta economía, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería, son más, es una pregunta que era la primera sobre la estructura del empleo en México y si queda aislado por la forma de la correlación, y la segunda era solo un comentario. Claro, muchas gracias. Mira, efectivamente, digamos que el empleo de nuestros migrantes en los Estados Unidos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, nuestros migrantes Sí, se ubican en áreas, salvo el de la construcción, que sí bajó un poco, ¿no? En la parte de marzo, abril, mayo, pero mucha de esta migración está en el campo, ¿no? Entonces se dedican a actividades que no cerraron, ¿verdad? A diferencia de otras que sí se colapsaron en los Estados Unidos y que eso les permitió, pues, un ingreso seguro, ¿verdad? Pero al saber las condiciones de vida de finalmente las familias que estaban aquí confinadas porque ya también teníamos el efecto del COVID, pues ellos reaccionan. O sea, es que es interesante porque en marzo, ¿sí? Es una subida de remesas atípica para un mes así en otros años, ¿no? Y eso te está hablando precisamente de esa solidaridad, ¿no? Y el riesgo país viene a ser la percepción. Ellos están fuera, ¿estamos de acuerdo? Ellos les llega información, pues, por medios, no sé, a través de familiares, de medios electrónicos, pero también de estas mediciones, ¿no? A través del riesgo país. Y el riesgo país sube en estos meses para México de manera importante. Y ellos en esa condición de inmigrantes, pues reconocen el dato y reaccionan finalmente enviando remesas familiares crecientes, ¿no? Algo que finalmente pues reconocer, y en ese sentido, esto que entendemos como migración endógena estaría captando ese factor solidario de nuestros migrantes con sus familias que quedan en el país y que está, digamos, bien más que retratado en el comportamiento para estos últimos meses, ¿no? Y como decía la doctora, pues estamos hablando de información muy preliminar y la estamos así, mira, incorporé todavía las remesas para agosto, ¿no? Y estamos a punto de recibir el dato para septiembre, ¿sí? Y un poco en impuestos vamos un poquito más rezagados. Eso dificulta finalmente estar, digamos, monitoreando en tiempo real, pero creo que ya hay elementos suficientes para empezar finalmente, ¿verdad? Pues a dilucidar, ¿no? En su justa dimensión, la forma en que nos están beneficiando estos inmigrantes, ¿verdad? Tanto para la recuperación como para las regiones y a nivel individual, o sea, a nivel familiar. Estas remesas, pues ya dijimos, están por encima de la inversión extranjera directa, sin compromisos, ¿eh? Porque la inversión extranjera directa, pues uno viene, va, toca puertas y cuando ellos llegan aquí, finalmente te exigen las perlas de la Virgen. ¿Estamos? ¿No? Nuestros migrantes están mandando recursos, son recursos que superan al turismo, al petróleo, y creo que eso amerita darles un reconocimiento, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista ético, moral, pues como sociedad, pero también en la parte económica, que es un poco lo que pretendía el estudio, ¿no? Hacer este tipo de correlaciones, dado que se trata de información muy preliminar, ¿verdad? Para hacerlo, digamos, en un siguiente estudio de manera más sofisticada con estos matices que comentas adecuadamente sobre las áreas en las que nuestros migrantes, tanto legales como ilegales, están trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente aquí, cómo están distribuyendo ese recurso tanto en la compra de bienes y servicios sujetos al pago de IEPS, de IVA, como los que no, ¿verdad? Pero eso solamente nos lo da la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y por eso la idea de terminar 2020 y contar con el dato de 2018, o sea, son bianuales, ¿no? Y ya poder hacer un estudio sistemático como el que cito, que es el
pues aunque es de 2006 y 2008, es el más inmediato. No encontré estudios que correlacionaran para remesas con IVA para el caso de México en los últimos años, ¿no? Entonces, pero podemos hacer ese ejercicio, replicarlo para cuando tengamos los datos de 2020, incluso ya un modelo econométrico más formal. Ahorita yo nada más presento una matriz de correlación sencilla, pero que ya nos está un poquito indicando por dónde van las principales variables que lo están codeterminando. Sí, yo también tengo una pregunta, bueno, también un comentario. Ante todo, pues felicitarte también, Ernesto, porque también cuando decía la doctora Marcela, es un tema que ahorita es novedoso, pero necesario tocarlo, ¿no? Porque ahorita yo creo que todos los puntos y las aristas de las finanzas públicas es necesario tocarlas, pero de frente al COVID, ¿no? O sea, hacer un análisis de las previsiones o qué puede pasar. Este tema de los remesas, pues se me hace también muy interesante, sobre todo por lo que comentas, cómo puede ese impacto positivo que ha tenido en la economía, ¿no? Que a lo mejor muchos no han analizado justamente, pero también me hace pensar del lado de las finanzas públicas, esto qué mensaje nos da o qué idea nos da de las finanzas públicas en el aspecto de por qué ahora son las remesas las que pues están incidiendo positivamente y eso cómo deja las finanzas o al gasto, ¿no? Realmente tendría que haber otro mecanismo u otra herramienta aparte de las remesas y aparte de eso, ¿cuánto podrá durar esto? Porque decimos, bueno, este análisis sí se han recuperado, ha aumentado, pero esto, porque como también decía la doctora Marcela, tampoco sabemos cuándo vaya a terminar esta cuestión y cómo afecta a la economía. Las remesas podrán seguir sosteniendo o tendrán ese impacto positivo, que pues ya sé que sería a lo mejor una previsión muy acelerada o dirías, bueno, no hay información, tendremos que analizarlo más a fondo, pero desde tu perspectiva, tu previsión, ¿qué crees que pasaría con ese impacto en el mediano plazo? Sí, definitivamente no podemos, tanto como economía como fiscalistas, pues ver este proceso en positivo, ¿estamos de acuerdo? Porque finalmente estamos hablando de personas que tuvieron que emigrar, ¿no? Con todo el costo que implica tanto personal, social y económico. Estamos perdiendo capital y además un capital humano muy específico, de alta, ya de formación, incluso están emigrando personas con posgrados, con licenciaturas, con un perfil educativo mayor, sí, y muchos de ellos también se quedan ya de manera definitiva. Entonces, digamos que tiene esas dos lecturas, una de carácter coyuntural en donde, bueno, particularmente están ayudando porque se nos vino la factura petrolera en el primer semestre al piso, ¿no? Y eso es lo que explica cómo cayeron o por qué están cayendo los ingresos totales en la primera mitad del 2020 ante un rubro como el de la exportación de petróleo. Y en ese sentido, pues nos está ayudando, ¿no? Esta entrada extraordinaria por cómo causan finalmente impuestos los rubros en los que se gasta ese ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ahí están ayudando específicamente a la recuperación fiscal, pero por supuesto que también en la condición familiar. Son recursos que en este momento que no podías trabajar, que estabas finalmente, incluso muchas personas perdieron su trabajo. Es un estudio que tiene que hacerse porque fue como oxígeno puro para muchas de las familias que sí se vieron, sobre todo las que ya no pudieron trabajar, pues muy comprometidas en los meses más difíciles, ¿no? Y el mes de marzo ahí pues se nos indica claramente que fue un crecimiento extraordinario y estos migrantes pues finalmente responden de esa manera, ¿no? Y en la parte económica, pues igual también un análisis coyuntural en términos de que esto puede atemperar la profundidad de la caída que se preveía para 2020, ¿no? Sería dramático que finalmente se hiciera realidad la caída al 10% del PIB, como Fondo Monetario lo ha previsto, ¿no? Incluso OCDE. Pero ya vemos otros elementos internacionales, pero también importantes, como en el caso de las remesas, que van a temperar finalmente esta caída, en mi opinión, para que no sea tan dramática. Y en ese sentido es un elemento también positivo en el contexto macroeconómico coyuntural. Ahora bien, no podemos aspirar a que eso sea un elemento que estructuralmente le ayude a la economía mexicana, porque personalmente creo que las pérdidas son mayores
de todos estos millones de mexicanos que los estamos exportando y que, bueno, es importante el flujo de remesas familiares. Pero si esos mexicanos aquí estuvieran invirtiendo, trabajando, ahorrando, con ese stock ya de capital humano desarrollado que muchos de ellos tienen, creo que la economía mexicana estaría mejor, ¿no? Entonces, yo incluso apostaría un poco lo que hizo Correa en Ecuador, ¿no? Un programa de repatriación de migrantes, ¿sí? Para que finalmente los costos tan fuertes o dramáticos en lo familiar, social, pues no se sigan acumulando para el país. Estamos hablando de regiones que quedan prácticamente vacías, Eufemia, ¿no? Porque como decía la doctora, antes migraba el hombre. Ah, no, pues ahora está migrando también la mujer. Y se ven casos dramáticos en donde los abuelos son los que cuidan a los niños, ¿no? En situaciones verdaderamente precarias y de atraso en todo sentido, ¿no? Esos jóvenes que sin padres van después a enfrentarse a un mundo muy convulso por las regiones que muchas veces están ocupadas por otros poderes fácticos y que es otro impacto negativo de la migración y que se tendría que descontar de lo positivo que implica la afluencia de remesas familiares. Entonces el tema me parece que, pues como dices, tiene muchas aristas para seguirlo desarrollando, pero la idea era finalmente cómo captar el impacto inmediato, ¿no? Si no en tiempo real, pues sí, lo más cercano a lo que estamos viviendo, precisamente para empezar a analizar y prospectar escenarios a fin de generar políticas públicas que equilibren el proceso, ¿no? Uh-huh. Sería entonces mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Doctor, ¿tenemos alguna otra pregunta? Como comentaba la doctora Marcela, quizás las especialistas de migración, la doctora Genoveva, Ana María Aragonés, podrían después incluso con ellas hacerse una mesa redonda, una discusión, ¿no? Y ver, digamos, al proceso integral. En mesa redonda podría estar bien. Sí. ¿Qué se fue la señal? Ya, ok. Sí. Volvió y escuchamos lo último. Es que es inestable la señal. Ya. Sí, finalmente lo que comentaba, ¿no? De que posiblemente una mesa redonda, Eufemia, ¿no? Con especialistas de migración pudiese la coyuntura y ver cuáles. Enriquecer más toda esta cuestión. Pero bueno. Bueno. Es que es muy dinámico, como decía la doctora Marcela, ¿no? En ambas partes, finalmente. Pues, si usted quisiera agregar algo más sobre la presentación que apuradamente, o bueno, que lo tuve que apurar para terminar. No, pues finalmente agradecerles, una disculpa porque tenía un horario, pensé que era a las 5 de la tarde la reunión, Dios mío, pues que estamos con eventos múltiples, ¿no? Y finalmente confundí el horario. Pero, bueno, pues solamente invitar, ¿no? Agradecer a la convocatoria que hace pues, el doctor Armando, Isalia, ustedes, ¿no? Por estarlos atendiendo e impulsando estas, digamos, presentaciones de nuestros trabajos que estamos realizando en condiciones un poquito complejas también, ¿verdad?
pero que a final de cuentas no estamos, la investigación no se está deteniendo, ¿no? Y eventos de estos me dan, me parecen muy importantes porque estamos finalmente reciclando el trabajo que, pues ahora sí, de manera confinada estamos haciendo en temas igualmente importantes, ¿no? Entonces, pues yo también agradecerles, ¿no? Invitarlos a los que están escuchando a que estos temas pues, se metan, ¿no? Profundicen en ellos y también finalmente complementen nuestros estudios con propuestas, ¿no? A quienes les pueda llegar a interesar. Son temas que verdaderamente son interesantes, no solamente desde el punto de vista económico o fiscal, ¿no? También desde el punto de vista humano y social, ¿no? Hay cosas muy profundas en este tipo de temas que incluso desbordan a la lógica económica hacia otras dimensiones. Y bueno, pues yo creo que es el aporte que podemos hacer en este momento ante lo que estamos viviendo, ¿no? Pues de antemano agradecerles y pues también al doctor Armando y a la doctora Isalia por la convocatoria. Sí, pues también nosotros agradecerte y bueno, también a la doctora Marcela que estuvo aquí presente porque como decíamos y aunque suena repetitivo, es un tema ahorita importante de coyuntura que hay que tocar, novedoso y frente a esta situación hay que analizar todo lo que está pasando detrás de esto, que como dices no solo es el aspecto económico, sino también social y todo lo que esto implica, ¿no? Y pensarlo también encaminado a generar políticas, como también comentabas en la presentación, que tengan un impacto de mediano y de largo plazo, porque finalmente pues no sabemos cuándo termina esto y qué deberemos hacer después de, ¿no? Y las variables económicas, bueno, se han conjuntado de tal manera que muchas han dado respuesta positiva, como el caso de las remesas, pero otras no. Entonces creo que estas mesas de análisis nos ayudan a entender y repensar estas problemáticas. Por eso reiteramos la felicitación porque es un tema novedoso y actual y que pues nos ha dado luz sobre muchos de estos temas y nuevamente agradecerte tu presencia y también a todos los asistentes a esta mesa. Y bueno, Armando, no sé si quieras agregar algo. No, en realidad y agradezco mucho. A mí me interesó mucho el tema, me juego ahí en el tema, solo no es mi objeto de estudio, entonces disfruté mucho la lectura de su trabajo. Espero ansiosamente que lo complete porque es una ruta, entonces ya que quede completo y lo volveré a leer y miraré los resultados de qué sale con la ENIG, ¿no? Sí, claro. Me parece muy interesante, la verdad, la propuesta de mirar al consumo, de cierto modo, digamos, de mirar las transferencias cualitativamente, cómo impactan el consumo y no. Entonces, felicidades y felicidades a todo el impulso que estemos haciendo actividades en el instituto, aunque sea de este modo. Entonces, me parece pues, muy útil, ¿no? Y además nos contagia de lejos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y lo que me queda entonces, además, es invitarlos a la siguiente sesión. La siguiente sesión es el 29 de octubre. Presenta el maestro Rafael Olmos y le comenta el doctor Roberto Ramírez. Él presenta el tema del abasto alimentario y su desarrollo histórico en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, bueno, pues creo que con eso con la invitación podemos dar por terminada la mesa y reiterar nuestro agradecimiento al doctor Ernesto y a la doctora Marcela. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. tardes. Gusto en verlos, Ana Laura, Hasta luego. Eufemia, Armando, todos, Sebastián. Gracias, Igualmente, hasta luego. Gracias a ti, Armando. Ernesto, muchas gracias. Hasta luego, Isalia. Buenas tardes. Hasta No te luego. había visto. No. Pues entonces...